Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traje el tema de el desarrollo de la capacidad para preocuparse por el otro. Es un texto de Donald Woods Winnicott de 1963 y es el capítulo número 11 de su libro de privación y delincuencia, este de por aquí. Es un libro que les recomiendo muchísimo. Principalmente lo utilizo mucho para dar la clase de criminalidad, ¿no? A mis alumnos de psicología. Y este es un texto muy bonito porque habla, ¿no? De cuáles son los fundamentos para que uno pueda empezar a desarrollar esta capacidad, para empezar a cuidar de los otros, ¿no? De dónde nace o surge este sentimiento para, pues justamente, ¿no? Preocuparse por el otro. Y bueno, eh, los compiladores, ¿no? Que entre ellos se encuentra la esposa de Winnicott, es, es un trabajo muy bonito el que hacen, porque este libro tal cual no lo compila Winnicott, ¿no? Sino que lo va compilando estos autores de manera ya póstuma, una vez que muere Winnicott, y lo que ellos hicieron fue que tras todos sus textos que escribió respecto a la guerra, respecto a estos niños que quedaban desamparados, ¿no? Respecto a estos niños que empezaban a presentar este tipo de conductas, ¿no? Ya de tipo criminal, ¿no? Lo que ellos hicieron fue hacer un compilado muy bonito en el que incluso te va explicando cómo fue que Winnicott fue desarrollando estas ideas para empezar a escribir estos capítulos que hablan de temas tan sensibles, ¿no? Y que aquejan tanto, pues, a la sociedad, incluso en nuestros días, ¿no? Es un tema que se sigue viendo. Y bueno, aquí es muy interesante porque los compiladores nos empiezan a explicar que para nosotros poder entender este texto, ¿no? Tendríamos que entender el origen de la agresión, pero desde los términos winnicottianos, ¿no? Eh, Son textos que Winnicott empezó a escribir pensando en ayudar a los papás, ¿no? Y a todo aquel que se dedique al cuidado de niños. Por ejemplo, llámenlo instituciones sociales que van a estar cuidando niños, por ejemplo, el DIF, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios infantiles, por ejemplo, las nannies, ¿no? O lo que conocemos como las niñeras, ¿no? Maestras de kinder, podría ser. Entonces son textos que ayudan a entender un poquito mejor cómo se van viviendo todos estos procesos de cómo evoluciona y cómo se expresa la agresión en los niños y entenderla también como algo normal, natural de nuestra vivencia humana, ¿no? Todos experimentamos agresión, todos requerimos de agresión y vamos a empezar a entender el término de agresión como algo natural y necesario incluso para sobrevivir, ¿no? Algo de lo que Winnicott explica muchísimo es que, por ejemplo, para la motilidad, para el simple hecho de uno levantarse, para que el niño pueda empezar a gatear, requiere de agresión, ¿no? Entonces, motilidad implica agresión. Poder sobrevivir implica agresión. Que el niño llore para que pueda buscar el pecho, ¿no? Que un bebé busque ávidamente, ¿no? Al objeto, implica agresión. Es necesaria la agresión, ¿no? Em, eh, este artículo, ¿no? Los compiladores nos explican que se puede entender desde dos artículos muy importantes, ¿no? Uno, digamos, fue la primera versión, ¿no? Que sería The Child and the Family, el niño y la familia, pero que en español se publicó como Conozca a su niño en 1984, ¿ok? Este libro lo publica Paidós también, ¿no? Y el segundo texto fue una reedición de ese primer artículo, ¿no? Que se llama The Child, the Family and the Outside the World, ¿no? Ambos textos, ¿no? Empiezan a explicar las raíces de la agresión como algo innato, con algo con lo que nacen, ¿no? Los bebés, con algo con lo que nacemos como seres humanos. Y cómo es que esta agresión innata va a empezar a convivir, o podríamos decir coexistir, con todas estas emociones o pulsiones que implican amor, ¿no? Que implicarían estos sentimientos eh, que nos buscan
hacer fusión, ¿no? Esto mismo que les digo, el hecho de que el niño busque a su mamá implica agresión, pero también implica amor, ¿no? Em, como sabemos, Winnicott fue un autor muy influenciado por las ideas de Melanie Klein y pues justamente, ¿no? Él lo que nos empieza a decir es que el, el modo en el que nosotros vamos elaborando estos impulsos destructivos, ¿no? Lo que podríamos conocer como parte de la posición esquizoparanoide, ¿no? Todos estos impulsos hostiles, violentos, destructivos, agresivos, que están presentes en la vida mental de los niños, esto que hablábamos en algún momento de cómo el juego de los niños también implica agresión, también implica fantasías hostiles, violentas, y son necesarias. Pero esto poco a poco va a empezar a transformarse en deseos de empezar a reparar. Nosotros con niños un poquito más grandes, entre los 6, 7 años, empezamos a ver que justamente, ¿no? Llega la bruja mala y la queman, ¿no? Pero bueno, después la bruja se hace buena, ¿no? Y después, hasta los mismos cuentos de hadas, ¿no? Pueden empezar a hablar de cómo hay un deseo por reparar a ese objeto que se vivía como malo, peligroso, y que después empezar a construir este tipo de intentos reparatorios, ¿no? Eso quiere decir, el niño va a empezar a asumir responsabilidades. Eso es de lo que habla el primer artículo en el que se basa Winnicott antes de escribir todo este tema, ¿no? Digamos, todo esto que tiene que ver con la agresión y por qué se requiere para la vida. En el segundo artículo, que es la versión reeditada que años después Winnicott volvió a elaborar y volvió a escribir, ¿no? En ese artículo Winnicott explica que la agresión, ¿no?, se va a equiparar al movimiento corporal, todo esto que hablábamos sobre cómo la motilidad implica agresión, como también, ¿no?, esta agresión nos va a permitir llegar a momentos del desarrollo que impliquen diferenciación, ¿no? Esto que decimos de que el niño va a empezar a distinguir entre lo que es self y lo que no es self. Otra forma, ¿no?, sería distinguir lo que es el yo y el no yo, ¿no? Son conceptos winnicottianos muy interesantes, ¿no? El no yo, todo aquello que no sea yo, todo aquello que sea self. Y en ese texto, Winnicott vuelve a hacer mucho hincapié como en el juego de los niños, ¿no?, y en el uso que hacen de los símbolos, hay un medio que está, ¿cómo decir? El juego y los símbolos que los niños van usando sirven como un medio de contención a toda esa destructividad interna, ¿no? Entonces, digamos, el niño, em, en lugar, ¿no?, de caer en estas tendencias criminales que más adelante en otros textos empieza a hablar el libro, lo primero que va a hacer es jugar, ¿no?, como una primera barrera para empezar a contener toda esa actividad destructiva, ¿no?, todas esas fantasías, todo ese mundo interno destructivo. Y pues bueno, todas estas ideas, em, después las va a empezar a, o más bien, antes las empezó a trabajar en su texto, El regreso al hogar. Ese texto es de 1945, ¿no? Entonces, para todo esto y para qué va este texto metido, ¿no?, en este libro, es porque el niño antisocial, que está caracterizado por toda la destructividad, son niños que no pudieron dejar espacio para jugar, ¿no?, que no pudieron pasar por este primer filtro, ¿no?, por este primer medio de contención que era jugar y hacer símbolos de aquella destructividad. Y entonces, en lugar de jugar, lo único que les quedó fue reemplazarlo por actuación, ¿no?, o lo que en psicoanálisis conocemos como el acting out. Por eso esta idea del acting out como algo que implica poco procesamiento, poco refinamiento, psíquicamente hablando, y que implica una descarga directa, ¿no?, llevarlo a la actuación en lugar de poderlo pasar por un modo de representación más refinado, ¿no?, más psíquicamente más avanzado, por así decirlo. Entonces, ¿no?,
A grandes rasgos, lo que nos dicen los compiladores es que este texto nos trata de explicar lo que ocurre cuando se evita la separación, ¿no? En este sentido hablando de que la separación, pensándola como algo que necesita de agresión, pero que también implica movimiento psíquico, que también implica que el niño va avanzando en su desarrollo, ¿no? Y esta separación, aunada a todas estas ideas que también implica que este bebé que va pasando por estos momentos de desarrollo logró mantener esta continuidad existencial del cuidado, ¿no? O sea, esa es una función que le correspondería a la madre. Y en este texto más adelante vamos a empezar a explicar, ¿no?, las diferencias entre madre objeto y madre ambiente. Pero a grandes rasgos lo que dice es, si este niño pudo tener a ese objeto metido en preocupación maternal primaria que le ayudó a mantener esta continuidad existencial, entonces, al momento en el que el niño requiere de estos procesos de separación, ¿no?, em, ¿de qué manera esto psíquicamente se va a poder ordenar de una manera en la que el niño pueda empezar a evolucionar? ¿No? También este artículo es una exposición muy completa, ¿no?, formulada por Winnicott respecto a la capacidad que tiene todo individuo de desarrollar un sentimiento por preocuparse por el otro, ¿no? ¿Qué sería preocuparse por el otro? Sería la capacidad para responsabilizarse, ¿no?, de manera personal por la propia destructividad, ¿no? Esa propia destructividad innata, natural. Esto también podría entenderse como una reelaboración de lo que Melanie Klein explicaba como la posición depresiva, ¿no? Esto quiere decir que además, ¿no?, de juntar estas ideas kleinianas, Winnicott también le da un gran peso a cómo el papel de la madre también va a ser importante al momento de acompañar estos procesos de desarrollo psíquico tan importantes del bebé, ¿no? Si la mamá es capaz, ¿no?, de atender a todas las necesidades, ¿no?, que tienen que ver con las tendencias innatas de desarrollo del bebé y además a todos los temas de nutrición, de necesidad física también, ¿no?, el niño poco a poco va a poder empezar a justamente identificarse con esa función de cuidado y empezar a preocuparse por el otro, ¿no? Entonces, lo que los autores nos explican es que este momento, ¿no?, en el que se va a desarrollar la capacidad para preocuparse por el otro va a abarcar entre los 6 meses de vida y los 2 años de edad, y ese es como un periodo en el que tiene que empezar a aparecer esto. No es que se va a formar por completo, sino que va a empezar a aparecer este tipo de rasgos, este tipo de movimientos psíquicos para el bebé que implican movimientos más elevados. Por eso ya se ubican dentro de la posición depresiva, si lo pensamos en Melanie Klein. Por eso, ¿no?, la misma Melanie Klein dice, el bebé, cuando cumple 6 meses aproximadamente, empieza a vivir estas primeras experiencias de integración, ¿no?, que mueven a la culpa, que mueven a la reparación. Y entonces, ¿no?, está muy interesante porque Winnicott lo que nos dice es cuando la deprivación o la pérdida van a acarrear a consecuencias devastadoras o que se suspenda u obstaculice, ¿no?, todo este proceso que requerimos para socializar, ¿no? Necesitamos que las cosas nos preocupen, que el otro nos preocupe, que nos importe, para entonces poder empezar a desarrollar relaciones más complejas, relaciones también más enriquecidas también, ¿no? Y pues bueno, deprivación, ¿no? ¿Qué sería la deprivación? Hay una cosa que Freud nos explica que es la frustración. Dentro de los psicoanalistas está muy bien entendido este tema de la frustración, ¿no?, que es cuando el deseo no se nos cumple. Pero Winnicott nos explica que una cosa es lo que tiene que ver con el deseo y el cumplimiento del deseo, y otra cosa tiene que ver con
el cumplimiento básico de lo que tendría que ver con el poder satisfacer necesidades básicas de un ser humano. Necesidades básicas las entendemos, por ejemplo, como las necesidades de nutrición. Un bebé que no come es un bebé que va a morir. Pero también hay otras necesidades psíquicas. Todo lo que veíamos en este texto en el que explicábamos todo desarrollo emocional primitivo, ¿no? Como el bebé también tiene una necesidad de continuidad existencial, tiene una necesidad de personalización, de objetivación, ¿no? Todos estos procesos que son necesarios y que para eso se requiere de un ambiente muy específico, emocionalmente, afectivo y cercano, para que el bebé pueda empezar a desarrollar eso. Y eso es una necesidad básica. Por algo está metida en todos estos temas de derechos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando las necesidades básicas no se cumplen, cuando ya estamos cayendo en estos términos de negligencia, ¿no? El bebé lo que va a experimentar no es frustración. Winnicott nos explica que lo que el bebé experimenta es deprivación, ¿sí? Se le está deprivando de elementos básicos, ¿no? Que requiere para su supervivencia, tanto física como mental, ¿no? Emocional, si así lo quieren pensar. Pues bueno, después de toda esta introducción, ¿no? Empezaremos, ahora sí, ¿no? A hablar del texto de Winnicott como tal, de lo que nos dice Winnicott. Em, Él nos dice que la preocupación va a ser un aspecto importante y base de todo lo que conocemos como la vida social. Y en este texto él se cuestiona y trata de responder un poco por qué hay sujetos que no logran afirmar esta capacidad para preocuparse por el otro, ¿no? Y cuál sería la etiología, ¿no? El punto exacto en el que empiezan a aparecer todas estas capacidades para preocuparse por el otro en el desarrollo emocional del individuo, ¿no? Digamos, sería como un agregado a cuál sería el desarrollo lógico después de todo lo que propone Winnicott de desarrollo emocional primitivo. Entonces, ¿cómo es que llegamos a elaborar esto? ¿No? Que empiezan a surgir estos elementos de preocuparnos por el otro, ¿en qué momento del desarrollo? Y por último, trata de explicar qué es lo que pasa o qué es lo que hace que uno pierda esta capacidad de generar este sentimiento de preocuparse por el otro, ¿no? Que parcialmente empezaba a afianzarse, digamos, empezaba a aparecer, y qué es lo que hace que eso se detenga. Esto que habla Winnicott, de, por ejemplo, congelamiento, ¿no? O que ese pequeño fuego que empezaba a surgir se apague. Pues bueno, Winnicott empieza explicándonos que preocupación, ¿no? Es el término que muchas veces entendemos de una manera negativa, ¿no? Que te dicen, no te preocupes, ¿no? O ¿por qué estás tan preocupado? De una manera como si preocuparnos fuera una cosa fea. Pero pensemos en la palabra antes, ocuparse, antes de hacer algo. Ese movimiento interno, emocional, que nos provoca movernos a la acción, ¿no? Movernos a hacer algo. Entonces, también implica una motivación, ¿no? ¿Por qué lo podríamos llegar a asociar con algo negativo? Bueno, Winnicott explica que si bien, ¿no? Preocupación más bien implica una cuestión positiva, es porque normalmente la manera negativa en la que lo asociamos sería con el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, ¿qué sería la culpa? ¿No? Winnicott nos explica que es esa angustia que vinculamos a la ambivalencia, ¿no? Y que va a implicar cierto grado ya de integración del yo, como nos explica Melanie Klein, ¿no? Al momento de empezar a integrar esta idea del objeto, ¿no? El objeto parcial, y empezamos a integrarlo, y empezamos a ver que el pecho malo, el pecho bueno, pues son lo mismo, ¿no? Es el mismo objeto, es una misma mamá. Lo que va a empezar a surgir es que cuando nosotros atacábamos, ¿no? A ese objeto malo, también estábamos atacando al objeto bueno. Y eso nos va a producir culpa, ¿no? La culpa
es un precursor, ya sea para regresarnos al movimiento de todo lo que tiene que ver con posición esquizoparanoide, nos dio culpa y nos regresamos a un momento en donde cindimos, ¿no? Proyectamos, devaluamos y nos defendemos contra ese objeto malo, volvemos a remarcar esa decisión entre bueno y malo, o, por el contrario, diría Melanie Klein, la culpa, bueno, más que por el contrario, ¿no? Si estamos más avanzados en el desarrollo y tenemos mayor capacidad emocional, ¿no? Mayor capacidad de integración, la culpa nos puede mover a sentimientos como el querer reparar al objeto, ¿no? Entonces, a partir de ahí es porque la culpa es necesaria como parte del movimiento psíquico, ¿no? Entonces dices, la ambivalencia, pues sí, porque estamos con deseos de atacar, ¿no? Está este objeto al que no toleramos, pero por otro lado es el objeto que también más amamos, ¿no? Entonces es ambivalente. Por eso la culpa es tan conflictiva para uno, ¿no? Entonces, ¿no? En la medida en la que nosotros vamos pudiendo integrar al yo, pudiendo integrar al objeto, esto va a posibilitar que empecemos a conservar una imagen más completa del objeto bueno, junto con la idea, ¿no? De que nosotros también destruimos ese objeto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre culpa y preocupación? Que la preocupación, dice Winnicott, sería el desarrollo natural de nosotros tener más integración, poco en lugar de sentir únicamente culpa, vamos a empezar a sentir preocupación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en que en la preocupación hay un mayor grado de integración? ¿No? Eso quiere decir pues, mayor grado de desarrollo. ¿Por qué? Porque el individuo va a poder tener mayor responsabilidad respecto a las relaciones donde ha depositado esas mociones, ¿no? em, o reacciones instintivas, de que otra manera las conocemos como reacciones agresivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora al sujeto que se preocupa, es porque quiere cuidar o porque le importa el otro, ¿no? Entonces, ¿no? Al momento en el que nosotros cuidamos o nos importa el otro, es porque sentimos y aceptamos la responsabilidad. Por eso, ¿no? Esta idea de que nosotros necesitamos haber llegado a un mayor grado de integración, haber consolidado, ¿no? La capacidad para preocuparnos, la preocupación como base, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, formar una familia. Dice Winnicott, la preocupación es la base de la familia, ¿no? Eso implica un nivel genital del desarrollo psicosexual. Si lo pensamos en las etapas de Freud, ¿no? Sería el poder, ¿no? Que la capacidad de ambos cónyuges, ¿no? De asumir la responsabilidad del acto sexual más allá del placer que éste produce. Y entonces es preocuparnos por esta nueva vida que generamos, ¿no? Poder preocuparte por algo más que no seas tú, ¿no? El no yo, el otro, el objeto. Entonces, lo que dice Winnicott es que conforme nosotros vamos desarrollándonos y evolucionando emocionalmente, nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta que la preocupación está detrás de toda actividad, llámala juego, llámala trabajo, ¿no? Trabajo constructivo, como parte de lo que conocemos como la vida sana y normal. Y tú amas algo, si a ti te importa algo, es porque te preocupa, ¿no? Ya no nada más es una situación de cuidado del otro, ¿no? Sino que implica toda esta relación de cuidado que tenemos con nuestro trabajo, con lo que nos gusta, con nuestra profesión, ¿no? Con nuestras cosas. Nos preocupan y por eso podemos cuidarlas, ¿no? Entonces, ¿no? Winnicott nos dice, la preocupación, por ende, aparece en las primeras fases tempranas del desarrollo y que si bien la mayoría de los procesos se van a afianzar en estas etapas de la vida, o sea, digamos, van a empezar a surgir, se van a consolidar y van a establecerse, eso no quiere decir, ¿no? Que se terminen de entender
en esos primeros momentos. Lo que Winnicott nos dice es que todo esto que nos dice respecto a desarrollo emocional, ¿sí? Va a seguir fortaleciéndose y creciendo y desarrollándose a lo largo de la vida. Por eso nosotros vamos entendiendo formas más complejas de lo que implica amar, de lo que implica preocuparse, de lo que implica cuidar, de las maneras en las que reparamos, ¿no? Se van complejizando conforme nosotros vamos creciendo y vamos a tener y vamos teniendo mayor riqueza en cuanto a cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Entonces, dice, esto va a ocurrir en el momento, ¿no? En el que la relación entre madre y bebé implica en que el bebé ya reconoce, ¿no? Al sí mismo o al self como una unidad establecida, o sea, ya hay un mayor grado de integración por esto mismo, porque él ya se identifica, ¿no? De una manera separada de los objetos y también a la mamá la va a percibir como una persona completa. Esto que decimos de por eso se requiere de integración. En el momento en el que el niño ya puede diferenciar entre él y mamá y que a mamá ya la puede ubicar como un objeto total, es cuando entonces va a poder empezar a surgir esta capacidad de preocuparse, ¿no? Em, Winnicott lo llama el periodo de relación bicorporal, porque el bebé ya ubica que hay dos cuerpos, el suyo y el de mamá, y son cuerpos separados. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el que el bebé no se siente diferenciado de mamá, todo esto que ubicamos como la fusión, ¿no? Pero en este momento, para que exista la preocupación, es porque ya se puede diferenciar de mamá, ya se entiende como algo distinto, y entonces, pues por eso se puede preocupar por el otro distinto al yo, ¿no? Y dicen, ¿no? Para que esto, ¿no? Este momento del desarrollo emocional se dé o se pueda cumplir, hay ciertas condiciones muy determinadas que se tienen que cumplir de manera externa para que el niño pueda alcanzar y realizar este potencial de maduración, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? A que vamos a requerir de un ambiente suficientemente bueno. Si vieron la clase de preocupación maternal primaria, sabrán a qué se refiere toda esta idea de ambiente suficientemente bueno. Este texto es muy interesante porque nos va a empezar a explicar un poquito más de a qué se refiere con estas ideas de ambiente, ¿no? Ambiente, diferente a objeto, ¿no? Pero bueno, entonces, así como se requieren de muchas cosas previas, como por ejemplo que el bebé tenga una mamá o a una persona metida en preocupación maternal primaria, que el bebé empiece con los procesos de maduración, ¿no? De desarrollo emocional primitivo, de personalización, de haberse diferenciado, de entender el yo del no yo, ¿no? Entonces, digamos, esos son acontecimientos previos en el desarrollo del bebé para poder llegar a estos momentos más complejos de poderse entender como algo separado y diferenciado de mamá, ¿no? Y dice, una vez que la preocupación se ha logrado establecer, ¿no? Como una cuestión de salud, va a implicar que el bebé va a tener una organización mucho más compleja del yo, ¿no? Esto quiere decir que hay un doble logro, ¿no? Por una parte, ¿no? Es que mamá logró un cuidado exitoso del bebé, ¿no? Al menos ha logrado sobrevivir hasta allá y sus preocupaciones han podido centrar en sí mismo, ¿no? Porque mamá se ha podido preocupar de lo que a ella le tocaba. Y por otro lado, pues justamente el bebé ha logrado los procesos de crecimiento interior que él requería, ¿bien? Suponiendo que el bebé contó con este ambiente suficientemente bueno, ¿no? Y ha podido continuar con el desarrollo que Freud y otros autores han descrito, ¿no? Como la fusión, ¿no? Todo esto que les digo, quiere decir que el bebé, en esos procesos previos, el bebé, al momento de fusionarse con mamá y al momento de entenderse como uno solo con mamá, va a empezar a experimentar dos tipos de emociones, ¿no? O de pulsiones, si así es como lo quieren llamar. Por un lado, las pulsiones eróticas y por otro lado, las pulsiones agresivas, ¿no?
estas se van a presentar de manera simultánea. De ahí que Freud escribe textos tan complejos, ¿no? Como la pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? En donde, por ejemplo, para hablar de pulsión de vida, también requerimos de cierta agresión, ¿no? La libido implica poner, ¿no? Energía en el otro, sacar, proyectar, ¿no? Y que también va a empezar a ver todo este tema de principio de placer, ¿no? Y cómo de repente, pues estas pulsiones también pueden derivar en todas las pulsiones mortíferas, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en problemas de momento, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que Winnicott nos explica es que en las pulsiones o las mociones eróticas va a haber una búsqueda de satisfacción y una búsqueda de objeto, y por otro lado, en las mociones agresivas va a haber todo un movimiento respecto a cómo se experimenta la rabia, cómo se experimenta el enojo y qué relación tenemos con el odio y todo lo que implica también erotismo muscular, ¿no? Como también hay una satisfacción en mover el cuerpo y en de repente el bebé que empuja, araña, ¿no? Muerde. Hay un aspecto en donde la motricidad jala cabello, implica agresión también y hay una satisfacción también muscular en ello, ¿no? Por eso el erotismo muscular, ¿no? Entonces, ¿no? El odio, en sus primeros momentos, como explicaba Melanie Klein, también nos va a ayudar a permitir una escisión, ¿no? Y esto, la escisión, lo que permite es ordenar entre el objeto bueno, también con unos fines comparativos, ¿no? El bebé va a empezar a darse cuenta de que mamá puede hacer cosas que él no puede, ¿no? Entonces va a empezar a compararse con él, ¿no? Entonces, este impulso agresivo destructivo también va a contener una forma primitiva de relacionarnos con el objeto, ¿no? En el que el amor, el hecho de que el bebé coma a mamá, también va a implicar destrucción del objeto amado, ¿no? El bebé simplemente agarra y toma lo que necesita y no está preocupado por las necesidades de mamá y no tendría por qué estarlo, ¿no? Simplemente está haciendo uso del objeto y eso implica agresión. Y el bebé requiere de esa agresión para poder utilizar a mamá y tiene que poder, ¿no? Expresar esa agresión para adueñarse de ese pecho, para adueñarse de esa mamá, para adueñarse también de su propio cuerpo. ¿Bien? Entonces, una vez que el bebé ha adquirido esta capacidad de combinar estas dos experiencias, la erótica y la agresiva, ¿no? Y al hacerlo con respecto al mismo objeto, lo que va a generar es ambivalencia, ¿no? Cuando la ambivalencia se logra incorporar a todo este proceso de desarrollo, el bebé va a adquirir la capacidad de vivirla tanto en la fantasía como en esta fusión corporal con la mamá, ¿no? Entonces, el bebé va a empezar a relacionarse a sí mismo con los objetos. Esto implica que la relación va a ser menos objetiva y va a poder empezar a ser de manera más objetiva. Entonces, eso es lo que va a empezar a entender y le va a permitir entender a los objetos como distintos de sí, ¿no? Al momento de empezar a delimitar qué sí soy yo y qué no soy yo, quién es el objeto y quién soy yo, esto va a empezar a establecer un self. Winnicott define al self como esta unidad contenida tanto físicamente, ¿no? Digamos, es esa envoltura corporal llamada piel, ¿no? Todo lo que está dentro de la piel, integrada psíquicamente, como esta idea de esto soy yo, ¿no? Y la madre va a empezar a convertirse en una imagen mucho más coherente a la que le pueda aplicar el término de objeto total. Ya no es el pecho bueno y el pecho malo, ¿no? La mano que me cuida, los ojos que me miran, sino un ser completamente formado al que entonces ya voy a poder ubicar como mamá. Y también el bebé va a empezar a ubicar que no es mamá y que también se diferencia de mí, ¿no? Entonces el mundo se empieza a volver mucho más complejo, ¿no? Y después de aquí Winnicott hace un comentario muy interesante sobre Humpty Dumpty, ¿no?
Que Humpty Dumpty era un protagonista de una canción infantil inglesa, que era un huevo, ¿no? Que al momento, en cierto momento se cae de un lugar muy alto y pues se hace añicos contra el piso, ¿no? Em, y dice Winnicott, ¿no? El muro sobre el que Humpty Dumpty se ha sentado precariamente es la madre que ha dejado de ofrecerle su regazo, ¿no? Es una imagen muy impactante, ¿no? El pensar en este huevito, pensándolo como este bebé que fue abandonado, ¿no? Es, el piso termina volviéndose ese regazo de la mamá que no pudo estar ahí, ¿no? Y que al contacto con él se destroza, ¿no? Eh, Ideas muy interesantes, ¿no? Para pensar esta relación entre mamá y bebé, ¿no? Y quién es mamá para este bebé. Entonces, ¿no? Una vez que el yo, regresando a nuestras ideas, empieza a independizarse de la madre, que en ese momento se conocería como un yo auxiliar, porque es el que pues puede empezar a pensar todo lo que está alrededor de aquellas cosas y funciones que el bebé todavía no se puede hacer cargo y por eso mamá se hace cargo, por eso ella es el yo auxiliar, ¿no? El bebé poco a poco empieza a experimentar un interior, ¿no? Y un exterior, ¿no? Empieza a diferenciarlos. Eso quiere decir que ha nacido el esquema corporal, ¿no? Esto que decíamos de entender hasta dónde empiezo yo, dónde termino yo, ¿no? Implica empezar a hacer este esquema corporal, mental, de el self, ¿no? Esto va a empezar a volverse un poco más complejo cada vez, ¿no? Porque entonces implica que el bebé va a empezar a llevar una vida psicosomática, ¿no? Que sería esta idea de el bebé no nada más es sus pensamientos, sus deseos, ¿no? Sino que también son sus necesidades corporales, sus vivencias físicas, ¿no? La experiencia de qué se siente tener una mano, qué se siente tener ojos, empieza a volverse una vida mucho más compleja porque empieza a tomar noción de su propio cuerpo, ¿no? Es por eso que hay bebés muy chiquitos que si se arañan, no lo notan, ¿no? El momento en el que el bebé empieza a decir, ay, me rasguñé, ¿no? Ay, esto me dolió, es porque la experiencia corporal se está volviendo más compleja, se está empezando a integrar el esquema corporal, se está volviendo parte de su vida, ¿no? Psíquica también, ¿no? Y pues bueno, eso implicaría mayor riqueza personal porque se va a desarrollar simultáneamente, ¿no? Tanto la experiencia de odio como de amor, por esto que decimos de la ambivalencia, que eventualmente a mayor integración va a llevar a la culpa y a mayor integración va a llevar a la preocupación, ¿no? Entonces, para un bebé inmaduro, ¿no? La madre que todavía no es vivida como un objeto total, el bebé va a experimentar dos tipos de madre, ¿no? Una que sería el madre objeto y otra que sería madre ambiente. ¿Cuál sería la diferencia? Winnicott trata de ser muy claro acá en que podamos identificar ambos tipos de objeto madre, ¿no? Bueno, ambos tipos de madre. Por un lado está madre objeto. Madre objeto, ¿no? Es este objeto parcial, partes de la mamá, por ejemplo el pecho, por ejemplo sus manos, por ejemplo sus ojos, que pueden satisfacer necesidades urgentes del bebé. Por ejemplo, la necesidad de ser visto, la necesidad de ser acogido, ¿no? La necesidad de ser alimentado. Y es la mamá que el bebé tiene presente, ¿no? Como esta idea de aquí apareció, ¿no? Ese objeto que apareció y cumplió mi necesidad. Pero por otro lado, existe otro que se llama madre ambiente, ¿no? El madre ambiente es esta persona que va a resguardar de todo lo imprevisible, ese yo auxiliar, todo aquello que el bebé ni siquiera se da cuenta de que eso existe y que eso lo puede dañar o que eso lo puede perturbar de alguna manera, porque mamá, ¿no? Digamos, entró así como, línea de defensa, ¿no? El bebé ni siquiera lo siente, ni siquiera es consciente de que eso pasó, ¿no? Ni siquiera es consciente del frío, porque llegó mamá y lo arropó. Y el bebé no se dio cuenta siquiera.
¿no? De esa función de mamá. Esa, la mamá de la que no se da cuenta, pero que está ahí cuidándolo y sosteniéndolo, esa es la madre ambiente, ¿de acuerdo? Es esta persona que lo resguarda de lo imprevisible y suministra un cuidado activo en cuanto a manipulación, o también como el término que conocemos de holding, ¿no? Y manejo general del niño. Em, entonces, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las pulsiones del ello, ¿no? También conocidas como eróticas y también agresivas, cuando alcanzan su punto máximo de tensión, ¿no? Lo que va a generar es que el bebé va a poder hacer uso del objeto, ¿no? Entonces, de la manera en la que la agresión se dirige a madre objeto, ¿no? A la que tiene aquí presente, con la que siente que interactúa, a la que siente que está ahí presente, a la que le puede jalonear el pelo, la que puede sentir rico cuando se acurruca en su pecho, ¿no? De la que siente el calorcito, de la que escucha su voz, ¿no? Entonces, todas las mociones pulsionales se dirigen a madre objeto, ¿no? Y ese va a ser muy diferente al uso que hace de la madre como parte del ambiente, o sea, hace la madre ambiente, ¿no? Va a ser un uso completamente el que hace de ambas, ¿no? Por ejemplo, de la madre ambiente va a recibir afecto y va a recibir una coexistencia sensual, ¿no? Porque es la que está ahí presente. Son los brazos que no lo dejan que se caiga. Y por otro lado, de la madre objeto, es el blanco al que se va a dirigir toda la experiencia, tanto pues, de la excitación, ¿no? Pulsional, ¿no? De la tensión pulsional. Llámalo agresivo, llámalo erótico, ¿no? Entonces, la preocupación aparece en la vida como una experiencia compleja y sutil en el proceso en el que la madre objeto y la madre ambiente comienzan a unirse, esto que decimos de la integración, ¿no? Entonces, el suministro ambiental va a conservar su importancia vital. Esto quiere decir que el bebé comienza a adquirir la capacidad de una estabilidad interior y va a empezar a desarrollar independencia, ¿no? Entonces, todas las fantasías, ¿no? De la relación objetal-pulsional se van a dirigir a la madre objeto, ¿no? Que sería este objeto parcial que nos describe Melanie Klein. Y por otro lado, ¿no? El objeto que usa el bebé sin detenerse a pensar en las consecuencias, ¿no? Es el objeto que también utiliza de forma incompasiva, ¿no? Al que devora, al que destruye, al que le proyecta las fantasías hostiles de destrucción, de aniquilación, ¿no? Porque el bebé lo necesita y necesita utilizar a madre objeto para depositar todas esas mociones pulsionales. Y por otro lado, están los elementos, ¿no? Paralelos y que impliquen la relación más tranquila entre madre y, bueno, entre la madre ambiente y el bebé, ¿no? Entonces, esta idea de lo que le permite al bebé existir, coexistir de manera natural, ¿no? Entonces, madre ambiente implica ese momento de calma, de simplemente ser y existir, ¿no? Cuando ambas madres, tanto madre ambiente como madre objeto, se unen y se produce este fenómeno complejo de integración, lo que van a favorecer, ¿no? El que se logre esta integración son tres aspectos. Winnicott dice, el primero es que la madre debe de continuar viva y disponible tanto física como psíquicamente, ¿no? Y no tener otro motivo de inquietud, o sea, estar metida en preocupación maternal primaria. Le sugiero ver o leer ese artículo o ver el video que hice respecto a eso. Entonces, mamá tiene que cumplir con eso, ¿no? Estar metida en capacidad de preocupación maternal primaria. La segunda condición, el bebé debe de advertir que la madre objeto sobrevive a los ataques instintivos. Eso mismo quiere decir que va a sobrevivir a las fantasías sádicas orales, ¿no? Y demás resultados de toda esta función de fusión que van a implicar que el bebé va a depositar agresión. Entonces, mamá tiene que tolerar esto, ¿no? Y por otro lado, la tercera característica
Si se dan cuenta, las dos primeras, la primera tiene que ver con preocupación maternal primaria. La segunda tiene que ver con que la madre objeto aguante las emociones pulsionales agresivas, hostiles, que el bebé requiere y que necesita depositar en ella y que le sobreviva a la agresión, ¿no? Una mamá que no puede aguantar la demanda de este bebé y estas cuestiones agresivas, hostiles, entonces es un bebé que no va a estar, no va a poder desarrollar la capacidad para preocuparse, ¿no? La tercera tiene que ver con la madre ambiente, ¿no? Que es la que cumple una función especial, seguir siendo ella misma, ¿no? Ya digamos, tiene que mantener cierto grado de individualidad, ¿no? Que eso mismo le va a poder permitir sentir empatía hacia su bebé, estar presente para recibir el gesto espontáneo de su hijo y mostrarse complacida de que el bebé empieza a mostrar síntomas de individualidad también, ¿no? Esto que digamos el bebé empezar a descubrir cosas, ¿no? Que de repente tiene un gesto muy espontáneo de algo que sucedió y que la mamá lo pueda legitimizar, ¿no? Decir, sí, algo pasó, ¿verdad? El muñequito se movió, ¿no? Algo sucedió y a ti te impactó. Y que de repente el bebé espontáneamente quiera agarrar la cuchara y metérsela a la boca él solito y la mamá se pueda mostrar complacida, ¿no? Por eso individualmente dice, se emociona con el gesto espontáneo del bebé, ¿no? Le regresa una mirada, no desde sus deseos, desde su necesidad de ya aprende a comer tú solo, porque en el momento en el que el bebé se adueña de ese objeto cuchara y experimenta con él y se lo mete en la boca, la mamá, wow, ¿no? Se pueda maravillar de este gesto espontáneo de su hijo, ¿no? Entonces, ¿no? Si el bebé no destruye el objeto, no es porque éste lo esté protegiendo, sino porque el objeto, ¿no? Tiene esta capacidad de supervivencia por sí mismo, ¿no? Sería la capacidad de la madre para tolerar tanto su propia agresión, ¿no? Pues uno se enoja, también se desespera con los bebés, ¿no? Toleras eso y también de cierta forma la mamá también tiene que resistir la agresión de este bebé, ¿no? Para eso existe este aspecto de madre ambiente, ¿no? Que puede proteger a su bebé a tal extremo que el bebé, ¿no? Poco a poco, o se inhiba, ¿no? O se empieza a apartar de ella. Eso quiere decir, empiecen a funcionar estos procesos del destete. El destete contiene un cierto elemento positivo para el bebé, ¿no? Porque implica una separación. Por eso mismo hay bebés que solitos dejan el pecho. No tienen que pasar por un proceso de adecuación y la mamá que de repente pues, lo empieza a quitar y cada vez es más pausado. Hay bebés que simplemente dicen, no, ya el pecho ya no, porque también es parte del desarrollo, ¿no? En circunstancias favorables, el bebé desarrolla técnicas para resolver esta forma compleja de ambivalencia, ¿m? De empezar a integrar madre-objeto, madre-ambiente y toda la agresión y sensualidad que implica la relación con ella, ¿no? El erotismo. Entonces, ¿no? Esto lo que va a empezar a surgir es que el bebé va a empezar a angustiarse porque si consume a la madre, en algún momento la madre se va a acabar, ¿no? La va a perder. Y él sigue agrediendo, consumiendo hostil, vorazmente, el miedo es mamá se me puede llegar a acabar, se me puede romper. Entonces, lo que digamos, ¿no? Va a empezar a surgir es que esta angustia se va a modificar una vez que el bebé siente que él también puede aportar algo a esta madre ambiente, ¿no? Una vez que ella se alegra con el gesto espontáneo del bebé. Esta idea de, o sea, me río y mi mamá se ríe conmigo, ¿no? Y mi bebé que se rió, ¿no? De repente estaba balbuceando una cosa bien sin sentido, y de repente mamá, y la mamá, dijo mamá, ¿no? Ese tipo de cosas, que la mamá se pueda empezar a alegrar y emocionar con el gesto espontáneo del bebé, le va a dar la sensación de, hay algo que yo hago que a mi mamá también, ¿no? La modifica.
también la puede reparar, también yo le puedo brindar algo. Ella no es la única dándome leche. También hay cosas que yo puedo hacer que le van a devolver algo a mi mamá, ¿no? Entonces, el bebé empieza a confiar en esta capacidad que también él tiene para aportarle algo o contribuir de alguna manera, ¿no? En el estado emocional de mamá. Y si no, es que en algún momento podrá llegar a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por eso es tan importante que cuando el niño le da un dibujo a los papás, ¿no? Los papás también le puedan dar un lugar a eso, ¿no? Por eso es tan importante ver el trauma de todos, ¿no? Me lo pegaron en el refri, mi dibujo, ¿no? Se lo di, ¡ah, qué bien! Y lo perdió, ¿no? Esta idea de no me permitió regresarle algo, no me permitió repararlo, no me permitió reparar al objeto. Entonces, ¿no? Esta idea de que el bebé puede empezar a regresarle algo a esta madre ambiente es la confianza que lo va a empezar a capacitar para tolerar y soportar esta angustia, ¿no? Esta angustia que llamamos culpa. En resumen, ¿no? El uso compasivo de los objetos motivado por las emociones instintivas o pulsionales, ¿no? Va a surgir porque inicialmente no había un uso compasivo, era un uso despiadado, ¿no? Simplemente porque lo necesito y lo tomo. Y no me importa que sean las 3 de la mañana, yo tengo hambre y voy a llorar y voy a agarrar el pecho, ¿no? Entonces, en un inicio, pues, los bebés son despiadados, ¿no? No les importa si mamá tiene que ir al baño, va a hacer un uso indistinto del objeto porque lo necesita, ¿no? Entonces es un uso, por eso se dice incompasivo, por eso dicen, es muy difícil tener un bebé chiquito porque no entiende de las necesidades del otro y no tendría por qué, ¿no? Por otro lado, ¿no? Las contribuciones a la madre ambiente van a hacer que el bebé pueda empezar a soportar y mitigar esta angustia, ¿no? Que es la culpa, porque entonces yo puedo hacer algo para repararla. Y la presencia confiable de esta madre ambiente le va a empezar a ofrecer al hijo eventualmente la oportunidad de que él también pueda dar y reparar, ¿no? Libera la vida instintiva del bebé y capacita a este bebé para experienciar las emociones de este ello, ¿no? Con una audacia cada vez mayor. Entonces, digamos, dice Winnicott, por último, la culpa no desaparece, más bien se va a mantener en un estado latente o por así decirlo, potencial, ¿no? Que va a aparecer como tristeza o depresión cuando no se presenta la oportunidad para reparar al objeto, ¿no? Entonces, una vez establecida la confianza en este ciclo benigno, dice ciclo, porque no es algo que con que haya sucedido una vez, ya se estableció. Es un acto que tiene que ser repetido, ¿no? Tiene que poder permitir eh, una constancia y un ciclo que se repita, ¿no? Y el bebé hace un uso incompasivo de la mamá y después tiene la oportunidad de reparar, ¿no? La mamá que también se alegra conmigo, la mamá que me aplaude mis logritos, ¿no? Eso es la sensación de que yo también hay algo que le puedo dar para recuperarla, para recomponerla, ¿no? Entonces, el bebé va a empezar a adquirir esta capacidad de preocuparse, de asumir responsabilidad de sus emociones instintivas, agresivas, hostiles, violentas y eróticas, y suministrar uno de los procesos más elaborados, constructivos, ¿no? O sea, preocuparse, o sea, poder jugar, o sea, poder trabajar, poder regresar algo, ¿no? Entonces, en el proceso evolutivo, ¿no? Implica que hubo oportunidades repetidas de dar y de contribuir, ¿no? Que hizo que entonces para el bebé fuera posible la capacidad para empezarse a preocupar por sus objetos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un texto súper bonito, esta idea de cómo los bebés, incluso con su gesto espontáneo, le pueden regresar algo a la mamá y pueden empezar a repararla. Y entonces es por eso que el bebé puede empezar a preocuparse, ¿no? Por
la hostilidad que presentó y entonces querer hacer algo para repararlo, ¿no? Por ejemplo, uno hace el puchero, ¿no? Oh, mi bebé, ¿no? Está triste. Y entonces el bebé ve la reacción de la mamá y sonríe, ¿no? No, no, pero ya estoy feliz. Y la mamá, ¡ay, el bebé está feliz! Ah, mi mamá ya está bien. La reparé, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Que es curioso, este yo auxiliar, también cómo se va a empezar a hacer, ¿no? Cargo también de la continuidad existencial, ¿no? Ella es la que va a determinar el tiempo, ¿no? Que transcurre y es parte de este funcionamiento, ¿no? De que el bebé después, poco a poco, va a cobrar un sentido personal del tiempo, ¿no? Al principio van a ser lapsos muy breves, ¿no? La memoria también se va ejercitando, también va evolucionando. Entonces, conforme esto va siendo cada vez más, más amplio, entonces el bebé va a poder desarrollar después la capacidad de mantener viva la imagen de su mamá en un mundo interior, ¿no? Volver al objeto un objeto interno. Em, pues justamente, ¿no? La longitud del lapso en el que el hijo puede mantener viva esta imagen de mamá aquí en su realidad psíquica depende de los procesos de maduración y del estado de organización en el que se encuentre, ¿no? Todo el proceso defensivo interno que tiene este bebé. Entonces, ¿no? Eh, lo que dice Winnicott es, ¿qué es lo que hace que esos momentos que se empiezan a afianzar y que se pierdan? ¿Por qué se pierde la capacidad para preocuparse por el otro? ¿No? Dice, es como si nosotros lo pensáramos, ¿no? Como este punto decisivo para entonces empezar a hacer una relación constructiva con la sociedad, ¿no? Así como el médico necesita de sus pacientes y necesita tener la oportunidad de utilizar sus habilidades adquiridas, ¿no? Si la madre objeto no sobrevive a la agresión y hostilidad del bebé o la madre ambiente no suministra la oportunidad de reparar, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que este bebé va a perder la capacidad de preocuparse. Entonces va a empezar a reemplazar la capacidad de preocuparse por la angustia de culpa, ¿no? Y entonces va a empezar a desplegar las defensas primitivas, esto que conocíamos, que decía Melanie Klein, de regresar a la posición esquizoparanoide y entonces va a volver a escindir y va a volver a desintegrarse, ¿no? Entonces es esta idea de para que el bebé pueda preocuparse, necesita también una mamá que le brinde la oportunidad de repararla, ¿no? Bueno, pues con eso acabamos este texto. A mí es de los textos que me parecen mucho, em, muy enriquecedores y muy bonitos de Winnicott, porque dice, pues, para que uno se pueda preocupar, ¿no? Es porque tuviste una mamá que se preocupó por ti, pero que también te permitió a ti tener estos pequeños gestos de poder repararla. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Cualquier duda, déjenmela en comentarios. También si tienen algún otro texto que quieran que analicemos de autores psicoanalíticos, de Winnicott, pues aquí escríbanmelo en los comentarios y planeamos un video para ello. ¿De acuerdo? Pues bueno, adiós, hasta la próxima.